Buen día a todos, yo soy Arias Espinosa Brenda Mariel de la Universidad Autónoma de Baja California y les voy a explicar un poco de lo que es la protección de datos personales, el derecho a los datos personales, las medidas de seguridad de la información y las instancias de protección de datos personales. Bueno, primero vamos a hablar con lo que es la protección de datos personales y esta básicamente es la facultad que otorga la ley a las personas físicas o morales del sector privado para que recaben, utilicen o transfieran información de datos por cualquier medio. Cabe resaltar que este derecho también se puede ejercer para acceder, ratificar, cancelar o oponerse a alguna información personal y este se le denomina derechos ARCO. Ahora, la información confidencial. Esta información es toda aquella información o dato que no puede ser divulgada ni publicada ni entregada a un tercero sin autorización, porque su divulgación podría afectarnos a nuestra persona o puede afectarle a una empresa o a un estado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger o qué medidas podemos tomar para proteger estos datos personales? El primer punto a considerar es el riesgo inherente a los datos personales tratados. Este vendría siendo más que nada el riesgo natural que existe solo por el hecho de almacenar, transmitir datos personales que se puede aplicar antes de aplicar cualquier medida de seguridad. Que este vendría siendo más que nada el simple hecho de registrar tus datos personales en cualquier página, en cualquier aplicación, en cualquier establecimiento donde te lo requiera. Otro punto a considerar es la sensibilidad de los datos personales tratados, que básicamente son los datos personales que puedan revelar aspectos de origen racial, étnico, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales. En otras palabras, se refiere a ciertos datos que sean eh, personales que requieren un dato de protección especial y que si se usan o divulgan indebidamente puede afectar y dañar la esfera jurídica del titular o causarle algún tipo de discriminación. El desarrollo tecnológico es otro punto a considerar, ya que este resulta muy importante, ya que a través del tiempo, a ir evolucionando las herramientas tecnológicas, nuestros datos personales pueden correr riesgo por lo mismo, por lo que debemos de adoptar medidas de seguridad para protegerlos, que sean eficientes y que garanticen una integridad, disponibilidad y confidencialidad de estos mismos. En otras palabras, un grado de gran avance tecnológico requiere una actualización también de la misma protección, ya sea como leyes o instituciones que protejan a las mismas. Otro punto a considerar son las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares, y esto se refiere a crear e implementar medidas de seguridad para posibles vulneraciones en cualquier fase de tratamiento de los datos personales. En otras palabras, es el daño o el impacto que podría sufrir una persona si su información es robada, perdida, expuesta, alterada o usada sin su autorización. Además de la transferencia de datos personales que se realicen con cualquier comunicación de partes en donde transfieran tipo de información personal que pueda afectar o que pueda poner en riesgo nuestra divulgación o mal uso de nuestros datos personales. Además de las medidas de seguridad personales, tenemos las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. Las medidas de seguridad físicas son aquellas acciones, controles o dispositivos que protegen a nuestros datos personales del espacio físico, es decir, de aquellos lugares donde se almacenan, procesan o consultan datos. Y las medidas técnicas son las medidas que son como los controles, herramientas, configuraciones, tecnologías que se usan para proteger nuestros datos personales de sistemas informáticos, redes, dispositivos, plataformas digitales. Y por último, las medidas administrativas. Estas son políticas, procesos, reglas internas y documentos y acciones organizativas que una institución adopta para gestionar correctamente el tratamiento de datos personales y garantizar su protección. Su fundamento legal de los derechos de los titulares está en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. ¿Y cuáles son estos derechos que tienen los titulares? Bueno, a partir del artículo número 23 de esta ley, nos dice que uno de los principales derechos que tienen, o varios de los derechos que tienen los titulares, son los derechos de acceder a datos personales que obren en el poder responsable, así como conocer el aviso de privacidad que está sujeto al tratamiento. También tendrá derecho a ratificar cuando sean inexactos o estén incompletos. Además, tendrán en todo momento el derecho de cancelar sus datos personales. Este mismo no está obligado a cancelar sus datos personales cuando sean necesarios proteger los derechos jurídicos de los titulares y cuando sea necesaria una acción en función de interés público. Además vienen otros que están en la parte de acá abajo, que es como que sea necesario cumplir una obligación legalmente adquirida por parte del titular.
pero esos son algunos derechos que tienen los titulares. Ahora, los datos se van a clasificar de esta manera. En México se van a clasificar como datos personales y simples, que son aquellos que pueden identificar a una persona, como por ejemplo nombre, domicilio, teléfono, edad, correo electrónico, estado civil, RFC y CURP. Los datos personales sensibles o especiales son aquella información que actúa en lo más íntimo del titular, que viene siendo su origen racial, étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, opiniones políticas, preferencias sexuales, biométricos como huella e iris. Los datos personales patrimoniales son aquellos que vienen siendo propiedades, ingresos, deudas, vehículos. Y los datos financieros y económicos vienen siendo número de tarjeta, historial crediticio, saldo de cuentas y clave bancaria. ¿Y cuáles son las instituciones que van a proteger nuestros datos personales? Una de ellas es la INAI, que esta va a ser el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y este va a ser el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de los derechos fundamentales, que viene siendo el derecho al acceso a la información pública y protección de los datos personales. Otro de ellos es la Plataforma Nacional de Transparencia, o el PNT, y este es el instrumento informático a través del cual se ejercen los derechos de acceso a la información, así como la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, tutela en medios electrónicos y de manera garante su uniformidad respecto a cualquier sujeto obligado. Y en Baja California es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Y este es el organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial, con personalidad jurídica, encargado de organizar el acceso a la información pública y protección de datos personales. También tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí podemos interponer denuncias por escrito o interponer cualquier recurso. En este caso, les voy a explicar cómo interponer un recurso de revisión. Y es muy sencillo, tenemos que entrar a la plataforma, como vemos aquí, ponerle por escrito y en la parte de abajo vamos a seleccionarla, en este caso, el recurso de revisión, que este va a ser interpuesto por el titular mismo o a través de su representante. Y este podrá interponer recurso ante el instituto o a la unidad de transparencia responsable. Esta tiene que ser que ya haya conocido su solicitud para el ejercicio del cargo. Y este no podrá exceder de un plazo de 15 días, a partir del día siguiente de la notificación. En este caso, el recurso de revisión está estructurado de esta manera. Primero se interpone por el titular y pues son los 15 días que les había comentado. Y pues el recurso de revisión deberá contener el nombre completo del titular, fecha, el acto que se está reclamando. Deberá acompañar de escritos y documentos que requiera. Después de que pusiste tus datos, va a aceptar la unidad de transparencia o la ITAI. Esta a su vez va a verificar tus datos y va a aceptarlos o los va a denegar. En caso de que los deniegue, va a tener que subsanar por 5 días. Si no subsana, pues se va a desechar. Después de eso, si sí se cumple con todos los requisitos, se va a turnar al ponente o comisario y va a admitir o desechar en un plazo de 5 días. Y si se admite, se va a ir a conciliación. Si las partes concilian, van a tener un término de 7 días y la ITAI va a señalar audiencia dentro de los 10 días siguientes. Y si alguna de las partes no acude, tiene 3 días para justificar. Y si justifica, convoca a una segunda audiencia por 5 días. Y pues si llegan a un acuerdo, pues llegan al concluido del recurso de revisión. Bueno, y según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, 2 causales de incumplimiento serían no contar con el aviso de privacidad. Este es cuando una empresa o persona que trata datos personales no informa al titular cómo se usará o almacenará o compartirá sus datos. Y pues la otra sería tratar datos personales sin consentimiento, que sería usar, vender o compartir datos personales sin la autorización del titular. Y pues esto pues va a traer sanciones, de las cuales serán multas económicas que pueden ir de los 100 hasta 320,000 salarios mínimos y duplicarse si se trata de datos sensibles. Y otra sanción pueden ser sanciones penales en casos graves. Por ejemplo, obtener datos mediante engaños o lucrar con ellos. Y puede haber penas de prisión de 3 meses hasta 5 años o hasta 6 años si se trata de datos sensibles. Y pues en conclusión, los datos personales es un derecho fundamental que garantiza a las personas el control sobre su información, asegurándose que solo lo utilicen con su conocimiento y su consentimiento, a través de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y de esta manera los titulares pueden revisar y regular el manejo de sus datos, protegiendo así su privacidad y su identidad. Y como estudiante de Derecho también es esencial conocer este tipo de información,
ya que implica también conocer un marco legal y cómo proteger nuestros derechos personales, ya que el mundo se va digitalizando cada vez más constante y se va actualizando día a día. Y tenemos que entender cómo se protegen este tipo de datos, qué instituciones la protegen y cuáles son las obligaciones jurídicas de cada persona. Definitivamente este tema no solamente fortalece el ámbito o mi ámbito profesional, sino también contribuye a la defensa a mi privacidad y los derechos de las personas en la sociedad.